Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno con una fuente muy especial, ¿eh? Sí, una joyita. El cuaderno número 79 de la colección Historia Popular, Vida y Milagros de Nuestro Pueblo. Que se llama El periodismo político. Exacto. Escrito por Víctor García Costa, editado por el Centro Editor para América Latina, allá por 1971. Y es un formato particular, ¿viste? Casi cuadrado, chiquito. Sí, de 16 por 18 centímetros, más o menos. Un formato muy de esta colección. Tal cual. Y bueno, lo que hace García Costa acá es un recorrido, ¿no? Desde los orígenes coloniales hasta bien entrado el siglo XX. Va rastreando cómo aparece y cómo crece la prensa política en Argentina. Exacto. La idea es ver cómo se fue armando esa voz pública. A veces medio escondidas, otras veces más oficial, pero siempre metida en el barro de la historia política. Dale, me encanta. Arranquemos entonces. Y como nos gusta acá, vamos directo a los bifes, ¿te parece? Perfecto. Directo a lo importante. Bueno, el cuaderno arranca fuerte con los pasquines. ¿Qué eran exactamente? ¿Qué onda con eso? Mira, eran como la forma de protesta escrita antes de que la imprenta fuera algo masivo, digamos. Claro, no había diarios todavía. No. Eran papeles anónimos, manuscritos, que la gente pegaba en lugares públicos. ¿Para qué? Para quejarse, Claro. para criticar al gobierno colonial. García Costa explica de dónde viene el nombre, de una estatua en Roma, Pasquino, donde colgaban sátiras. Mira vos, no sabía eso. Y acá tuvimos nuestros casos, como las protestas contra el virrey Vértiz allá por 1779. Por las alcabalas, ¿no? Esos impuestos. Exacto, impuestos a las ventas. Imagínate que aparecían dibujos de funcionarios camino a la horca. No, ¿en serio? ¡Qué jugado! Sí. No eran diarios formales, obvio, pero fueron un antecedente clave. Una forma de expresión pública cuando no había muchas opciones. Impresionante cómo la gente se las rebuscaba. Y de ahí, de esos papeles pegados en la pared, cómo se salta a la imprenta. Bueno, el salto lo da el telégrafo mercantil, en 1801. Lo dirigía Cabello y Mesa. Ah, ese sí me suena. Era más bien oficialista. Sí, bastante. Tenía el apoyo del consulado. Aunque, ojo, colaboraron figuras como Belgrano ahí. Ah, mira qué dato. ¿Y duró mucho? No, poco y nada. El virrey lo cerró. García Costa tira un par de hipótesis. Quizá por algunas críticas o, escucha esto, A ver, por unos versos medio zafados sobre las almorranas de alguien importante. no te puedo creer. ¿Por eso lo cerraron? Increíble. Increíble, pero parece que sí. Las cosas de la época. Bueno, y poco después, en 1802, aparece otro, ¿no? El Semanario de Agricultura, Industria y Comercio. El de Vieites, sí. Pobre Vieites, che. Más famoso por la jabonería de la Revolución que por el semanario. Tal cual. Y bueno, él también tuvo sus roces, Se peleó con el Cabildo por criticar restricciones a la exportación. Ya se veía esa tensión entre la prensa y el poder. Claro, desde el vamos. Exacto. Y fíjate cómo la prensa acompaña los hechos históricos. Durante las invasiones inglesas, 1807, ¿Qué pasó ahí? los propios ingleses sacaron un diario acá, The Southern Star, bilingüe. Mira vos. ¿Para qué? Para convencer a los locales. Claro, para tratar de seducir a los porteños. Obviamente duró lo que duró la invasión. Murió con la Reconquista. Tiene lógica. Pero mientras tanto, los pasquines seguían a full, Hubo uno muy famoso pidiendo apoyar a Liniers. La gente seguía usando ese método. Sí. Tanto que el virrey Cisneros, ya en 1809, con todo caldeado, sacó un bando. Amenazando. Sí. Amenazando con castigos terribles a los que escribieran o leyeran pasquines. La cosa estaba que ardía. Se sentía la tensión prerevolucionaria a flor de piel. Y bueno, llega 1810. Y ahí la prensa explota como herramienta política. Fundamental. Belgrano saca el Correo de Comercio. Con ideas económicas más liberales, menciona el cuaderno. Exacto. Y, por supuesto, el 7 de junio de 1810, Mariano Moreno lanza la Gaceta de Buenos Aires. El órgano oficial de la revolución. El cuaderno trae una foto de esa primera página, ¿no? Sí, ahí está, con la famosa frase de Tácito sobre la rara felicidad de poder sentir lo que se quiere y decir lo que se siente. Un hito. Un antes y un después. Pero esa libertad de decir parece que trajo lío enseguida, ¿no? Sí. El cuaderno cuenta una etapa de mucha pelea periodística interna, como la de Pasos Canqui, desde El Censor, contra Monteagudo en la misma Gaceta.
Terrible. Terminó con una edición quemada en la plaza pública. Una locura. Mucha pasión. Y ahí nomás aparece la censura oficial, ¿o no? Sí, en 1812. La llamada Junta Protectora de la Libertad de Imprenta. Nombre irónico si los hay. Digamos que protegía poco la libertad. Exactamente. Y surgen personajes increíbles como Fray Raimonde. Ah, sí, lo nombra bastante. ¿La Santa Furia, le decían? Un cura polemista terrible. Sus diarios tenían nombres larguísimos y un lenguaje... ¡Uf! A ver, tírame algún nombre. El despertador teofilantrópico místico político. El desengañador gauchi político. Impresionante. ¿Y el lenguaje? Súper agresivo. García Costa dice que hasta usaba términos como putirrepublicador. No, un cura. Un cura. En una época de polémicas feroces, insultos y, bueno, también periodistas desterrados, se jugaban el pellejo en serio. ¿Qué personaje Fray Castañeda? Bueno, avanzamos en el tiempo. El cuaderno llega a la época de Rosas. Sí, un periodo clave para la prensa. Ahí menciona la Gaceta Mercantil como el gran diario oficialista, el defensor del régimen. Exacto, con su lema tristemente célebre. Mueran los salvajes unitarios. Qué bueno, aclaremos brevemente. Los unitarios eran los opositores a Rosas, que proponían un gobierno centralizado. Claro. Y frente a eso, ¿qué pasaba con la prensa opositora? Y poca opción tenían. Directamente se tuvieron que ir al exilio. Ah, ¿publicaban desde afuera? Sí, desde Montevideo, desde Chile, los periodistas unitarios seguían escribiendo, pero desde el exilio. Esto marca cómo se partió todo. O estabas con el poder rosista o te tenías que ir. No había mucho gris. Qué duro. Hasta que, bueno, cae Rosas en Caseros, 1852. Y ahí, según cuenta García Costa, explota todo de nuevo. Sí, es una verdadera explosión de publicaciones. Nacen diarios que van a ser fundamentales en la organización nacional. ¿Cómo cuáles? Los Debates, de Mitre, el Nacional, de Vélez Sarsfield, que después fue la Tribuna de Sarmiento, nada menos. La Tribuna, de los Alsina. Diarios que marcaron época. Y también aparece otro tipo de prensa, ¿no? Más satírica. Exacto. Florece la sátira política. El Mosquito es el gran ejemplo, famoso por sus caricaturas demoledoras. El cuaderno trae algunos ejemplos gráficos buenísimos. No dejaban títere con cabeza. Me imagino. Y también nombra a Aniceto el Gallo. Sí, de Hilario Ascasubi. Escrito en lenguaje gauchesco. También hay ilustraciones en el cuaderno. Una forma distinta de hacer política y opinión. Qué interesante ver cómo van surgiendo todas esas voces y formatos diferentes. Pero faltaba un actor, que después sería central. Totalmente. La prensa obrera y socialista. Que empieza a aparecer más tarde, ¿no? Sí, con la gran inmigración de fines del siglo XIX y, bueno, las nuevas ideas que llegaban de Europa. Ahí empieza a surgir otro tipo de periodismo. García Costa menciona algunos antecedentes. Sí, como El Artesano, de 1863, o El Proletario, de 1858, que según el texto era de la clase de color. Hay una imagen de este último en el cuaderno. Mira. Y después ya vienen los grandes diarios ideológicos, ¿no? Claro. Periódicos ligados directamente a los movimientos políticos y sociales que se estaban formando. Fortwärts, de los socialistas alemanes. La Vanguardia. Fundamental. La Vanguardia, fundada por Juan B. Justo en 1894. El órgano clave del Partido Socialista. Y del otro lado, los anarquistas. La Protesta. La Voz anarquista desde 1897. Y nombra también Bandera Roja, comunista anárquico. Acá el cambio es grande, ¿no? Sí, es fundamental. La prensa ya no solo representa, digamos, facciones de la élite política, como antes. Ahora representa intereses de clase y proyectos ideológicos bien definidos. Es otro panorama. Un recorrido fascinante, la verdad. Muestra cómo el periodismo político en Argentina nació peleando, se alineó con poderes, resistió desde el exilio, usó el humor, la sátira. Y finalmente reflejó las divisiones sociales e ideológicas más profundas del país. Queda picando una idea del trabajo de García Costa, ¿no? Sí, totalmente. Cómo a pesar de todo, la censura, las persecuciones, los cierres, desde aquel pasquín anónimo pegado en la noche colonial hasta los diarios de partido, esa necesidad de debatir, de expresar ideas políticas, siempre encontró una grieta, una manera de salir. Exacto. Y te deja pensando, ¿no?
¿Qué formas nuevas estará tomando hoy esa necesidad? ¿Con los medios que tenemos ahora, con otros desafíos? Una buena pregunta para cerrar. Con esa reflexión nos despedimos. Esperamos que este repaso por la historia del periodismo político argentino les haya resultado útil y, por qué no, entretenido. Esta fue una presentación basada en el material del sitio web Mágicas Ruenas. Es un sitio evocativo dedicado a relevar crónicas del siglo pasado y está online desde 2003. Hasta la próxima.